Tercer bloque de Séptimo Arma, casi las 21 horas de la noche. Estábamos escuchando a Víctor Jara y a Ramona Parra. Violeta Parra, perdón. Ramona Parra es la brigada chilena de propaganda. Estábamos escuchando a Violeta Parra y tuvimos una comunicación con Reinaldo Morales, secretario de la Juventud Comunista de Chile, muy interesante. Y ahora para continuar con, hablando un poco de nuestros pueblos hermanos en esta región que vivimos, que habitamos, que nos gusta, que tiene mucho para ofrecer. Vamos a estar en comunicación con Felipe Eladio, un periodista mexicano que nos va a comentar un poco, analista político y periodista mexicano, que nos va a estar comentando un poco de la situación actual con el gobierno de AMLO, que se veían esos tiempos de cambio, hay dificultades, creo que tiene muchas dificultades este nuevo gobierno mexicano para reconstruir su patria, y nos va a estar comentando Felipe Eladio. Así que ya está en línea Felipe Eladio. Buenas noches, Felipe, acá Diego desde Radio Atómica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, a nuestro otro compañero también. Estamos bien desde acá, desde la República Mexicana, y espero que ustedes estén mejor por allá. Nosotros estábamos. En 2 días te digo más o menos. Sí. En 2 días te respondemos. Mañana, como sabes, tenemos elecciones generales, elecciones presidenciales. Así que está todo agitado acá el clima. Vos sabés cómo es el clima preelectoral. Y está todo agitado acá, ¿no? Pero nosotros, vos lo sabés, por lo menos de mi parte, una parte de mi corazón está en México, va a ser así, siempre. Y vemos las cosas que están pasando en México, y cuando nos preocupa demasiado, tiramos la batiseñal y charlamos con vos para que nos traigas las novedades y qué está pasando en México. Señal que agradecemos mucho nos envíes, Diego. Un saludo especial a todo nuestro auditorio internacional de Radio Atómica, y pues en especial a ustedes en Séptimo Arma. Efectivamente, mira, la situación yo creo que no está lejas de lo que está ocurriendo en el Cono Sur, en casi toda Latinoamérica, cuando menos el 80%. El asunto es que hay cuestiones que no terminan de cuajar, de realizarse, concretarse acá en nuestro país por el nuevo gobierno. No quiero hacer aguafiestas, pero ya voy a concluir en su momento con mi pronóstico para tu país. Fíjate que el asunto aquí medular, lo que estoy viendo como una franja, una columna vertebral, un eje de las situaciones que nos están pegando al país, sin duda alguna tienen que ver con lo que se está dando en la orquesta internacional, como te decía y te hablaba del Cono Sur. Claro. ¿Por qué? Porque estamos viendo el tipo de gobiernos. O sea, siempre, por desgracia, los mexicanos tenemos que ver a nuestros hermanos que están aquí atrás, que están aquí abajo, que nos están acompañando en este continente, y vemos ahí cómo los pueblos están luchando, ¿sí? Principalmente los más antiguos, desde antes de las dictaduras de los últimos 30 años, por establecer gobiernos con mayor justicia social, que esas son las banderas principales que han enarbolado los partidos de izquierda, y que pues obviamente encuentran una gran aceptación, un gran recibimiento por parte de la población mayoritaria, que pues por lo regular, o es una regla, y principalmente en Latinoamérica, pues son las clases más desprotegidas, las clases populares, que prácticamente están en la pobreza y en la pobreza extrema. Todo eso que estamos viendo, de lo que ustedes día a día, y en especial los sábados, dan cuenta al abrir los micrófonos. Escuchábamos ahora lo que está pasando lamentablemente en Chile, que pues obviamente también nos pega aquí, y que incluso ya tuvo una respuesta extraña, por cierto, sí, de parte del presidente de la República Mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y te digo extraña porque él no es dado a meterse en las políticas internacionales. Pero
ya también tomó partido y ahorita te digo de qué más, te preciso de qué se trata, ¿no? Por favor. Entonces, obviamente, está Venezuela con sus propios problemas, donde tú ves que al igual que aunque podemos hablar maravillas de Uruguay y Bolivia, por ejemplo, en especial Bolivia, podemos decir de que se trata de democracias de carne y hueso, pero que desgraciadamente tienen un dejan a la sociedad así, con ese sabor de boca de una posible dictadura perfecta de la que habla Vargas Llosa, porque realmente hay un cambio para que no haya cambio. La ventaja de esos países también hay que reconocerlos, en especial de Bolivia. Bueno, pues tenemos que hay un poder adquisitivo recuperado durante estos periodos. La economía y macroeconomía crece en esos países como Uruguay, Bolivia, por ejemplo. Entonces hay que reconocer que hay políticas públicas que han funcionado. Quizá la cuestión sea la política de carne y hueso que hemos mencionado nosotros, que es en el relevo de poderes que obviamente siempre dejan algo tocado. Entonces, para aterrizarlo a México, te decía que el presidente de la República ha salido ayer a decir, el presidente de la República Mexicana, a decir que prácticamente como un juez, a decir que deben de frenar ya, determinarse, de mandar ya al museo las políticas neoliberales. Esto es en franca alusión a lo que está pasando concretamente en Chile. Bien. Que se habla pues de que ahí se siguen las políticas neoliberales, que son además el dictado, incluso se le va, también el presidente fue más allá, López Obrador, se le va encima a los organismos internacionales que son los dictadores de estas políticas, y que bueno, también él lo dice, obligan a muchos países, a muchos gobiernos, sí, a adoptarlas, como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Eso, pues, obviamente lo sabemos. Ahora, ¿qué nos preocupa acá en México? ¿Qué está pasando? Bueno, muchos escritores, muchos analistas políticos, incluso desde fuera y dentro del país, están viendo que hay un asunto que no se termina de ir, como es el caso del neoliberalismo, del que habla Andrés Manuel y que ha fustigado, y que aquí en México no es tan antiguo como en Chile, por ejemplo, que escuchamos a nuestro compañero. Aquí data de aproximadamente 30 años. Pero el asunto es que sí se fustiga, pero no llega a sentarse ni siquiera la base o la primera piedra de el modelo que lo va a sustituir. Entonces, obviamente, eso crea que los analistas políticos, gente incluso que simpatiza con las políticas de izquierda, cuestionen al presidente, ¿sí? Y el presidente también lo vemos que de repente se desespera y por cualquier cosita ya divide al país entre los conservadores y los liberales, que pues obviamente él representa dentro de su ideología. Entonces, esto es grave porque en México, pues, por ejemplo, contrario a lo que pasa en algunas políticas ya consolidadas, políticas públicas en el Cono Sur, vemos que crecen las economías, pero aquí tenemos un problema grave de que el crecimiento económico prometido al 6 hasta el 4%, hay un crecimiento del 0%. O sea, no se llega a una decimal. Entonces obviamente eso preocupa a los mercados, ahuyenta las inversiones, los capitales salen volando y obviamente todo eso va pegando al gobierno nuevo que encabeza el licenciado López Obrador. Ahí está el meollo del asunto, donde no están sabiendo, aunque algunos empresarios ya están tratando de hacer esfuerzos para apoyar al presidente y su política, todavía tienen problemas para decidir porque no ven hacia dónde son los pasos que se van a dar o que quiere dar el presidente o hacia dónde quiere llevar a nuestro país. Diego. No, sí, totalmente. Vemos que por el lado económico-político, Andrés Manuel López Obrador viene bastante complicado. Veremos. Lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Con vos, Felipe. Bueno, deseamos lo mejor porque, bueno, queremos que le vaya bien a todo México y a Andrés Manuel López Obrador también. Pero digo,
Después, en cuanto a temas sociales, no netamente sociales, hay varios también conflictos. Te puedo nombrar 1000, pero no sé de lo que me querés hablar vos, porque tenemos el Tren Maya, que por lo menos acá en Argentina no sabemos bien en qué quedó, ¿no? Sabemos que el Tren Maya ocasionó grandes discusiones, debates, no sabemos cómo quedó. Bueno, ahora nos desayunamos hoy nosotros acá con Joel de los incendios en Tijuana. También es una catástrofe natural, pero también hace que se movilicen cosas. Bueno, lo que fue así acá noticia muy fuerte, los medios, ¿no? Como son amarillistas, lo del hijo del Chapo Guzmán, que es lo que nos llegó acá, y también otra cosa que nos llegó ahí en medio entre líneas, está la polémica ley de objeción de conciencia en el estado de Nuevo León, si mal no recuerdo. O sea, al nivel social también está todo muy agitado para Andrés Manuel López Obrador. Claro, digo, acoto... Efectivamente. Sí. Acoto un poquitito, digamos, a lo que dice Diego. Lo que se ve del gobierno de López Obrador es que, digamos, no está cumpliendo ni en el desarrollo económico ni en el desarrollo humano, digamos. Sí, mira, de hecho hay en el pueblo mexicano, en lo que es la base de la población, principalmente en las demás protegidas, sigue teniendo una gran aceptación el presidente. Déjame decirte, más allá de cualquier cosa que se pueda decir en medios de comunicación o analistas, también hay que reconocer que encuestadoras serias le dan un porcentaje importante al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a apoyo a sus políticas públicas. El asunto está, te vuelvo a repetir, en que para que tú puedas llevar a hacer, desarrollar programas sociales que sean importantes, incluso en el comentario anterior hablamos de que incluso habían alguna gente de izquierda que habían llegado de Argentina incluso para asesorarlo. O sea, él está abierto en ese sentido, pero para eso necesita recursos, y los recursos pues obviamente no los tiene el gobierno por arte de magia, sino que tiene que tener un trabajo de la mano con la iniciativa privada, con los dineros internacionales. Por eso te decía, especificaba concretamente de las calificaciones que puedan dar y políticas a las que puede obligar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De hecho, sin duda alguna, todavía, o sea, no podemos decir nosotros que, pese a las anotaciones que haces, Diego, sobre los últimos acontecimientos que han pasado en el país, que obviamente nos han dejado muy mal parados, podamos decir que tenemos un Estado fallido. Yo creo que no, definitivamente. Máxime si tomas en cuenta lo que se acaba de revelar hace poco, de que el gobierno norteamericano concretamente tenía metida las manos la DEA sobre el asunto que pasó en Culiacán, y que, bueno, pues ya está de más decirlo, todo el mundo se enteró que fue realmente todo un desastre, donde aparentemente se entregaba a un estado, una entidad, una provincia, a la delincuencia organizada. Yo decía que al final aquí quizás se van a necesitar algunas definiciones, principalmente del licenciado López Obrador, porque se está hablando, aunque es duro acá aceptarlo, les voy a decir en México, se está hablando de que realmente son gobiernos populistas o que están componiendo un bloque de el populismo, pero un populismo caudillista. Entonces, que realmente lo que necesita México es, en este caso concreto, el licenciado López Obrador, definirse en ese sentido para poder transitar en aras de que efectivamente con relación a todas las cuestiones internacionales que pasan en otras partes del continente, pues realmente puedan tener confianza los inversionistas para decir, bueno, pues si van por aquí, entonces sí le vamos a entrar, pero que se termine de definir. Mientras no se defina, esto va a seguir así en la cuestión económica, y que obviamente tiene mucho que ver con la cuestión política. Concluyendo con tu tema que me comentabas, Diego, auditorio de Radio Atómica, que nos hace favor de escucharnos desde la Ciudad de México, déjame decirte que efectivamente, en cuanto a lo de Culiacán, lo vimos, fue una cuestión torpe la que se hizo, sin embargo, el presidente, hábil como ha sido siempre, como ha demostrado en muchas ocasiones, logró darle algo de vuelta y tratar de emparejar, aunque no lo haya logrado totalmente, hay escépticos, pero tratando de decir, ¿sabe qué? Yo soy humanista, yo prefiero que no haya derramamiento de sangre, y
que se pele, que se fugue, dejar en libertad a un delincuente, aunque con eso se viole la ley. ¿Cuál es el problema aquí? Que sus adversarios aprovechan, es que 2 o 3 días después, la semana próxima, vienen unos alcaldes que no son de su partido, pero que son muchos alcaldes que están pidiendo o se están quejando del presupuesto que les da y son reprimidos en las puertas de Palacio Nacional, son gaseados. Entonces ahí se ve un doble discurso y evidentemente sus adversarios, que también los tienen en todos los lugares y en muchos medios de comunicación, líderes de opinión, líderes de oposición, pues obviamente hacen más grande ese tipo de acciones que pues por obviedad de razones tampoco nosotros podemos estar de acuerdo. Para concluir el tema de que te preocupa, Diego, y que bueno, pues no es para menos el asunto de la objeción de conciencia. Déjame decirte que el último evento, que seguramente es el que habrás documentado, es el que pasó en el estado de Nuevo León, que tiene... Pues bueno, allá está el corazón económico de México, de nuestro país, que es en Monterrey, la capital. Es un tema, obviamente, que se viene debatiendo desde hace muchos años. De hecho, ya lo que se dio en Nuevo León es la continuación, o lo que se esperaba que sucediera, en relación a que el año pasado, ya en el Senado de la República, las cámaras, los legisladores aprobaron esta ley que modifica a la ley de salud, ¿sí? Y que obviamente tiene que ver con la objeción de conciencia. Sin duda alguna es un debate bastante amplio, bastante delicado, principalmente por una razón, porque no se está dando la cara o hablando en realidad de qué trata o qué esconde o qué está maquillando esta ley, porque en realidad lo que está haciendo es que está prohibiendo el aborto. Ese es el fondo del asunto. Por eso muchas organizaciones se han mostrado, de defensoras de derechos humanos, y a favores y en contra, y derechos de mujeres, se han mostrado inconformes porque al final de cuentas están hablando de que los doctores, las enfermeras, pueden ellos, por una cuestión de valores de conciencia moral, no participar en lo que se les esté pidiendo, que se les esté requiriendo, lo que se esté necesitando, que obviamente donde hay el derecho a aborto, como es en la Ciudad de México, pues obviamente más allá del juramento de Hipócrates, pues tienen una obligación como funcionario público, en este caso servidor público de la Secretaría de Salud, pues ejecutar un aborto porque te lo están ordenando. Entonces esta es la contraprestación donde se habla de que hay una fuerte injerencia de la Iglesia y bueno, el debate está ahí y sin embargo ya hay 2 o 3 estados de la República Mexicana, de los 32, 33 de ahora, que lo están aprobando, Diego. Claro, sí, ese es un tema complicado. Yo me enteré porque me llegó por el lado del colectivo LGTBIQ, que estaban como alarmados por este tema. Sí, por la objeción de conciencia, como que ellos ahí prendieron rápido las alarmas y me enteré por ello. Digo, bueno, le voy a preguntar a Felipe porque él sabe mucho más que nosotros. Otra preguntita a nivel político-social, si se quiere. Ya se cumplió meses atrás el 5º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Se avanzó en algo? ¿Está igual? ¿Cómo viene ese tema? Sí, mira, pues la percepción de los directamente involucrados aquí, que es el caso de los papás de los 43, ellos vieron cuando menos una disposición del gobierno, un cambio de política. Entonces, eso sí cayó muy bien, que los atendiera el presidente, que los recibiera el presidente, que se comprometiera el presidente incluso a abrir hasta unas fiscalías especiales, incluso para seguir o perseguir a los funcionarios que en su momento no dieron los resultados que las familias esperaban, entonces, o que ocultaron información. Entonces, realmente no ha pasado a mayores, no ha habido ni pesquisas, ni ha habido puntos que pudieran decir o visualizar de que esto se va a aclarar o que se va a encontrar incluso en los normalistas con vida, porque todavía los padres y millones seguramente de mexicanos, entre los que me cuento yo, esperamos
que estuvieran por ahí secuestrados, tipo prisioneros de guerra que pueden durar hasta años. Y bueno, pues en este caso son 5 años, pero tenemos fe de que ojalá y se encontraran realmente con vida estos 43, pero concretamente no ha habido mayores avances, sí una renovación de esperanza por parte de sus padres, Diego. Bien, bueno, eso es importante en un punto porque hemos visto a los padres. De hecho, les digo a todos los que están escuchando, en Netflix hay un documental también, ¿no? Si lo quieren ver, sobre los desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa, pueden ir ahí también para, ¿no?, empaparse un poco en el tema. Después hay un montón de cuestiones. Yo me entero más porque en YouTube sigo a Rompeviento TV, que suele entrevistar a mucha gente relacionada con el tema, entonces es como que estoy ahí muy muy atento a ese tema. Joel, ¿vos querés preguntarle algo a Felipe? Sí, digamos que él, bueno, es un analista político, así que digamos, se encarga de analizar lo que va pasando, pero a mí, digamos, particularmente como militante y viendo la realidad, digamos, de los países de Latinoamérica, la región, en mi propio país, siempre México me pareció como, digamos, el lugar más dificultoso. Digo, tiene unas complejidades muy, muy grandes y, bueno, no sé si vos, Felipe, digamos, considerás, digamos, una propuesta. ¿Qué se puede hacer en México? Digamos, es un país muy complicado, digamos, con el narcotráfico que tiene, etcétera. Bueno, yo creo que, sí, obviamente respeto tu opinión, en muy buena medida la comparto. Yo creo que sí, esas esperanzas se pueden tener, todavía se pueden tener. Creo que sí se pueden hacer muchos cambios importantes en el país. Acá una gran parte del electorado dio ese voto de confianza y que incluso llevó a que el propio presidente darle las armas al presidente para que, donde por lo regular los presidentes tienen problemas para sus políticas, lo vemos en muchas partes de Centroamérica, el propio Cono Sur no se salva, son los constituyentes, los poderes legislativos, y todo eso se le dio al presidente. El presidente tiene en sus manos todas las posibilidades de hacer muchísimas cosas, todas, totalmente. Entonces, ¿por qué tiene toda esa fuerza que le dio el electorado? Si nos quedara mal, si nos quedara de ver, pues obviamente sería así muy lamentable, pero no estamos en esas. Yo creo que todavía apenas él va a ajustar el 1 de diciembre, te puntualizo ahí, Diego, sí. El 1 de diciembre ajusta un año que tomó protesta, entonces ya como presidente de la República, aunque su informe fue en septiembre, como ya habíamos visto. Entonces yo creo que sí hay la esperanza en el pueblo mexicano, en Andrés Manuel López Obrador, en ese caso, en cuanto a la situación internacional de cómo se ven los países, pues evidentemente México todavía está transitando en esa izquierda enarbolada por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ustedes tienen elecciones, a lo mejor hay un pequeño paréntesis, y bueno, pues también Uruguay, ¿no? Y Uruguay, pues al parecer, también las cuestiones del frente va a ratificar que ese partido pueda seguir por tercera ocasión, seguramente, en el gobierno, en el poder. Pues hay buenos sabores de boca, gente de izquierda que ha llegado a estos países hermanos y que obviamente están haciendo un buen papel, por decirlo menos. Y yo creo que en México miles, cientos de gentes está esperando que al presidente Andrés Manuel le vaya bien y que sea un poquito nada más receptivo a cuanto las críticas, porque ahí es donde él se altera un poquito, principalmente en cuanto a la política que tiene contra los medios de comunicación, que pues los tacha de conservadores, un día sí y el otro también. Pero bueno, pues él también tenemos que entender que él está en su papel, aunque sea de manera intolerante, pues bueno, él está en su papel, y los medios de comunicación también tenemos el nuestro y nuestro compromiso con el pueblo mexicano, y obviamente más con amigos como ustedes que nos abren los espacios para poder decir las cosas de cómo se están dando directamente desde el corazón de nuestro país. Bueno, te hago la última, Felipe, para no te quiero robar más tiempo,
está, digamos, hay una gira de Andrés Manuel López Obrador ahora por todo el país. Sí, sí, de hecho él va en dos o tres rubros y efectivamente él no para, aunque se pueda utilizar como algo, como un escape, como que se esconde de repente por ciertas actividades. Lo cierto es que él sale mucho de giras a las provincias, a los estados federados, y últimamente acaba de concluir una gira que hizo por los principales hospitales, atendiendo la cuestión de salud del país, que obviamente es enorme y que obviamente tiene como finalidad ver directamente de qué se trata la ausencia de médicos y de medicamentos, lo que es el problema y la crisis hospitalaria, y obviamente para atender también con otro grupo que se enfrentó, como son los proveedores de las medicinas, que es de lo que se habla, que incluso ha tenido que exportar los medicamentos porque los proveedores mexicanos pues les cobraban mucho dinero o vendían medicinas demasiado caras. Pero sí está en permanente gira el presidente de la República. Bien, te iba a hacer una pregunta más por ir a nivel personal. Vos estás en el DF, ¿no?